Muy bien, jovencitos, tengan ustedes muy buenos días, o buenas tardes ya, perdón, ya son buenas tardes, ya buenas tardes. Buenas tardes también a la MIS una vez más. Y vamos a comenzar con nuestra clase correspondiente al día de hoy. Uy, en realidad es el tema 2, ¿no? El tema 2, acá hay un errorcito. Ramas de la psicología, ¿ya? El tema 2, ramas de la psicología. Muy bien. A ver, déjenme, por favor, comentarles que la psicología comprende dos grandes ramas, ¿ya? La teórica y la aplicada, ¿ya? Así de fácil. La teórica y la aplicada. La psicología teórica, como su nombre lo indica, va a desarrollar teorías, leyes, conceptos, ¿ya? O sea, va a hacer la investigación. Mientras que la psicología aplicada, ¿qué va a hacer? Eso no, como su nombre lo indica, va a aplicar eso que se ha investigado, eso que se ha descubierto, lo va a aplicar para resolver problemas nuevos, ¿ya? Para resolver problemas que se van presentando. ¿Está bien? De eso se trata entonces, ¿ya? La psicología teórica investiga, estudia, la psicología aplicada pone en práctica eso que se ha investigado, esa teoría, para resolver problemas. ¿Está bien? Así de sencillo, ¿ya? Listo. Empezamos entonces por la psicología teórica, que es la que se encarga del estudio, la investigación, ¿ya? También se le llama, te cuento, psicología pura o básica. Contribuye, dice, a desarrollar la teoría psicológica, por eso se llama psicología teórica, ¿no es cierto? Elabora conceptos, principios, leyes y teorías, ¿ya? Ahora, esta psicología teórica vamos a dividirla en dos, normal y anormal, ¿ya? Es lo que tu libro señala o pide, pues, ¿ya? La psicología anormal, a su vez, está constituida por las siguientes ramas, ¿ya? A ver, presta mucha atención, ¿ya? Esto es lo importante, esto es lo central, a ver, ¿ya? Las ramas de la psicología. Dentro de la psicología teórica, entonces tenemos a la psicología general. A ver, presta mucha atención, por favor, ¿eh? La psicología general estudia al hombre, adulto y normal, ¿ya? En otras palabras, estudia al hombre o ser humano en general, ¿ya? Al hombre promedio, por ejemplo, edad promedio, inteligencia promedio, ¿ya? A ese lo va a estudiar así, de manera general, ¿ya? ¿Y qué cosa estudia del hombre? Bueno, los procesos psicológicos, pues por eso se llama psicología. Por ejemplo, ¿qué son procesos psicológicos? La percepción, la memoria, el pensamiento, los sentimientos, ¿ya? Eso va a estudiar. Pero vuelvo a repetir, ¿y dónde los estudia? ¿En quién los estudia? En el ser humano promedio, en general, ¿ya? Por ejemplo, va a estudiar la memoria. Profesor, ¿la memoria en niños o adultos? ¿En hombres o en mujeres? No, en general, ¿ya? En general, solamente habla del ser humano en general. No toma en cuenta esas diferencias todavía, ¿ya? Porque luego vamos a ver la psicología diferencial y esa sí va a tomar en cuenta las diferencias. Pero en cambio la psicología general no. Cuando define la percepción y las leyes de la percepción, las define para todos, en general, ¿ya? Está refiriéndose al hombre promedio, ¿ya? Adulto, normal, adaptado. Cuando estudia los sentimientos, también en general, define los sentimientos, sus características en general, ¿ya? En el ser humano promedio. Por eso se llama psicología general, ¿ya? Entonces, si quisiéramos resumir, estudia los procesos mentales, la psicología general, ¿ya? Estudia los procesos mentales, ya en términos generales, o sea, en el hombre promedio, el hombre adulto, normal y adaptado. ¿Está bien? ¿Ya? Así de fácil, ¿ya? Esa es la psicología general. Listo. En cambio, chicos, a ver, la psicología diferencial, esta ya no es general, esta es diferencial, no es otra rama, ya, esta sí va a investigar cómo los procesos mentales que te acabo de mencionar. ¿Cuáles son los procesos mentales? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los procesos mentales? Pensamiento, memoria, sentimiento, percepción, ya. Esos procesos mentales, ¿ya? ¿Cómo es que esos procesos mentales cambian, se diferencian según diferentes factores? ¿Qué factores? Por ejemplo, la edad, ¿ya? A ver, veamos un ejemplo sencillo. ¿Tú qué dices? ¿La memoria de un pequeño de 3 años y de un adulto de 30 será igual? No, ni hablar, pues, ¿no? Está bien, ni hablar, no es la misma. La atención de un niño de 3 años y un adolescente como tú, ¿será lo mismo? ¿Un pequeño de 3 años podrá prestar atención así como tú por una hora? No, ¿no es cierto? La atención es diferente. Entonces, la edad es un factor diferencial, ¿ya? Entonces, la psicología diferencial va a estudiar, por ejemplo, a ver, cómo es la atención en niños pequeños y cómo es la atención en adolescentes y jóvenes. Es diferente, pues. ¿Ves? Psicología diferencial.
Otro factor diferencial, chicos, es el sexo. Sexo. O sea, ser hombre o mujer, ¿no? Sexo masculino o femenino. Y esa es otra diferencia también, claro. ¿Qué, profesor? ¿Que la atención no es la misma en hombres y mujeres? En general, sí, ¿ya? Aunque de repente nuestros temas de interés pueden ser diferentes también, ¿no? Y eso también puede influir en la atención, ¿no? Pero vamos a cosas más claras, ¿ya? A nivel de sentimientos, por ejemplo. Hay diferencias en cómo sentimos, ¿no? Sentimientos, ¿no? Y cómo expresamos esto que sentimos entre hombres y mujeres, por supuesto que hay diferencias, ¿no? Tanto es así que incluso hay un libro que me parece un poco exagerado ya. Ese libro se titula Las mujeres son de Venus, los hombres somos de Marte. Dice que parecemos de planetas diferentes a nivel sentimental. Por eso no nos comprendemos y por eso peleamos, dice ese libro, ¿no? Algo de razón tiene, porque a nivel sentimental, hombres y mujeres somos diferentes, ¿ya? A ver, lo voy a probar, ¿ya? Por ejemplo, a los varones nos cuesta mucho expresar ternura, ¿está bien? Nos cuesta en general expresar sentimientos. Sí. En cambio, las chicas expresan sentimientos con mucha más facilidad. Los varones decimos que ellas son excesivamente sensibles, muy sentimentales, y ellas más bien dicen, no, yo estoy bien, el que está mal eres tú eres el reprimido, tú como varón eres un reprimido a nivel sentimental, ¿ya? Y ambos tenemos algo de razón, les cuento, sí. Pero esto, que es una diferencia, ¿no es cierto? No es de nacimiento, ¿ah? No tiene que ver con el nacimiento, con que naces con pene o vagina, no, no, en realidad tiene que ver con la educación que recibe el varón y la educación que recibe la mujer a nivel afectivo, ¿no? El varón suele ser reprimido porque al varón no le permiten expresar sentimientos. Cuando el varón se queja, ay, no me sale esto, se pone triste, llora, no va a faltar quien le diga, generalmente el papá le dice, ¿qué te quejas? Pareces mujercita, le dice. ¿Ves? No le dejan quejarse. Y está mal quejarse, perdón, y está bien quejarse, pues te golpeaste, te raspaste, está bien que llore. Tiene que llorar, ¿cómo no? ¿Es malo llorar? No. Está bien, está bien que se queje porque algo no le sale, está bien, hay que dejarlo, pero no le permiten, Álvaro. ¿Ya? Incluso ni el miedo. Es más, si él llora, hombre no llora, le dicen, ¿ves? Y así lo van reprimiendo, no le dejan expresar sentimientos. Es más, hay padres de familia, te cuento, que tienen miedo abrazar y besar mucho a sus hijos. Si yo lo abrazo mucho a mi hijo, le doy muchos besos, lo puedo volver gay. Así piensan algunos papás, imagínate. Entonces lo tratan como, llega el papá del trabajo y el niño quiere abrazarlo y el papá le dice, ese campeón, acá, tira puñete acá en mis manos. Ese saludo es, ¿no? Puñetea, puñetea. ¿Por qué no lo abraza y le da un beso? No, tiene miedo, lo voy a volver débil, lo voy a volver gay. Entonces así al varón lo van formando de una manera, ¿te das cuenta? Que tiene dificultades para expresar sentimientos. En cambio, a la niña sí le dejan llorar, le dejan expresar sentimientos. ¿Ya? Yo estoy seguro que algunos de ustedes me dirán, no, profesor, en mi casa a mí se me dejaban. Qué bueno, hijo, te felicito, o felicito a tus padres, ¿no? Pero hablo de la mayoría de hogares, ¿no? Así es. Incluso, mira, a ver, hasta en los juegos a la mujer le dan la oportunidad de desarrollar ternura. A la mujer le regalan una muñeca y la muñeca es como un bebé, ¿no? Claro que de pasadita también la están preparando para que sea madre de familia, ¿no? Cocinitas, esa cosa le regalan, ¿no? Pero bueno, la muñeca desarrolla ternura, ella lo ve como un bebito y juega a la ternura. En cambio, al varoncito a esa misma edad le regalan su muñeco de Hulk. ¡Gol! ¡Ah! Pa, pa, pa! Golpes. Mira, hasta en los juegos ya el varón es agresivo, juega con pistolas, metralletas de juguete, etcétera. Hasta sus juegos de video también son de ese tipo, ¿no? No es para recoger fresitas de un árbol, no, 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 bala y, ¿no es cierto?, y destrucción. Por eso los varones no solamente que tenemos problemas para expresar sentimientos, sino que somos mucho más agresivos. En cambio, las mujeres expresan mejor sus emociones, hablan de sus emociones y son más tiernas, desarrollan más ternura que los varones. Por eso somos tan diferentes, ¿no? Es más, mira, por ejemplo, vamos a hacer un experimento rápido acá en el aula. Las chicas con normalidad, por ejemplo, a su amiga le dicen cosas bonitas. Amiga, yo te quiero. Amiga, qué linda estás hoy día. Normal, no hay ningún problema. En cambio, el varón, a ver que le diga a su compañero, amigo, yo te quiero. Se siente raro, ¿no? ¿Pero por qué? Por la educación que recibimos, pues. Amigo, esas gafas te quedan bien, se te ve regio. Uy, no, qué raro ese comentario. El macho lomo plateado no habla así, decimos al toque, ¿no? ¿Te das cuenta? Peor, otros ya comenzarían a gritar, ¡sao! ¿Te das cuenta? Entonces mira cómo
al hombre no le permiten ya expresar sentimientos. Es más, cuando hablamos entre nosotros, no hablamos de sentimientos, las chicas sí. Una chica le ve a su amiga triste y se acerca y le pregunta, amiga, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y la amiga tiene la confianza para contarle, amiga, me siento triste. "Ah, ¿qué pasó, amiga?" Dice. En cambio, los varones, a ver, preguntan de verdad. Preguntan, el varón pregunta por cumplir nomás. "Ay, ¿cómo estás? Ahí. ¿Y tú? Ahí." Todos están ahí. Supongamos que tu amigo te dice, amigo, me siento triste. Ay, ¿qué pasa, compadre? ¿Te vas, sí o no? ¿Te das cuenta? Y hasta creemos que eso está bien, pero no está bien, hijos. ¿Ya? Los varones recibimos una pésima educación a nivel sentimental, afectivo. En cambio, las chicas son más desarrolladas en ese aspecto. ¿Ya? Ese es el tema, pues. Entonces, a nivel sentimental, ¿hay diferencias? Sí. La psicología general estudia los sentimientos en general. Entonces diría que los sentimientos son procesos afectivos de orden superior, que son profundos, duraderos. Entonces la psicología general habla así en general. En cambio, la psicología diferencial te va a decir cómo hay diferencias, ¿no? Entre hombres y mujeres a nivel de sentimientos, por ejemplo. ¿Hijos? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo sabiendo eso como psicólogo, yo, por ejemplo, a mi hijito varoncito trato, yo sí, y es más, yo sueño que algún día él tenga tu edad, así 14, 15 años, y no tenga ninguna vergüenza que yo, su viejo, le dé un beso en la cara, en la mejilla, y que él también me dé un beso a mí, y eso no nos haga gay ni nada por el estilo, ¿no? Yo al menos aspiro a eso, ¿no? A que también sea un chico sensible, que pueda hablar de sus sentimientos, que sepa expresarlos, que los identifique. Con eso sueño yo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y yo no creo que eso lo va a hacer débil ni nada, ¿no? No, no, de ninguna manera. ¿Ya? Muy bien. ¿Hijos? Listo. Otra diferencia puede ser el temperamento, es otro factor que nos diferencia el temperamento. Chicos, ¿qué es el temperamento? El temperamento es el sistema nervioso. No todos tenemos el mismo sistema nervioso, ¿ya? Algunos tienen un sistema nervioso más dado a ser impulsivos, alegres, se ríen de cualquier cosa, jaja, rapidito, y son bien activos, movedizos. En cambio, hay otros que tienen un temperamento de repente flemático, más lento, se demoran en emocionarse, no se ríen mucho, tampoco lloran mucho, ¿no? O también están los coléricos, ellos son renegones, están impulsivos, pero más para la cólera, ¿no? O están los melancólicos, los que parece que estuvieran tristes, ¿no? Y esos son temperamentos también diferentes. Eso también influye, ¿ya? Es otro factor diferencial. Y finalmente tenemos las clases sociales, ¿no? Sí, el que tú para tener que hacer una clase social, ¿no? Económicamente pudiente o una clase social con carencias económicas, ¿ya? También va a influir, claro que sí. El pensamiento, los sentimientos, todo eso va a cambiar según la clase social a la cual tú perteneces. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Yo he vivido en un barrio muy, muy pobre, por ejemplo, ahí en Surquillo, ¿ya? Para mí la Navidad no era alegría. Para otros niños de clase media, sí es alegría porque saben que vienen los regalos. Qué bacán, ¿no? La rica comida. En cambio, en mi casa venían los problemas, ¿no? Ni siquiera había dinero para cocinar algo rico, ¿no? Yo pasaba mi Navidad comiendo caucao, ¿no? Aunque a mi mamá le salía rico la verdad su caucao, ¿ah? Ya. Y regalos no iban a haber, yo no recibo regalos, a mí me regalaban a lo más de repente un polito, ropa, ¿no? Pero juguetes, ¿ya? Entonces, no, pues para mí la Navidad no era una época alegre, más bien creo que triste, o a veces indiferente, ¿no? Ni siquiera. Igual, mi cumpleaños se acercaba, hoy mañana es tu cumpleaños, ah, sí, yo tranquilo, normal. En cambio otros, sí, uy, qué emoción, se acerca mi cumpleaños, voy a hacer fiesta, me van a dar regalos, van a venir visitas. ¿Te das cuenta? Mira cómo, por ejemplo, ¿no? Ciertas fechas pueden generar emociones grandes para unos y para otros no tanto, o de repente hasta tristeza, ¿no? ¿Te das cuenta cómo depende de la clase social? Ya, hablando de sentimientos. Ahora hablemos de pensamiento. Ya, entonces yo vivía, te cuento, en Surquillo, el límite con San Isidro, y a la calle 31 me separaba de San Isidro, ¿ya? Entonces nosotros de niños íbamos para San Isidro. ¿Sabes por qué nos íbamos, caminábamos hasta allá? Porque los parques de San Isidro son bonitos. Tienen gras, sí, pues. Un parque tiene que tener gras, no, pero no todos, pues. En Surquillo, en cambio, los parques de mi barrio, en Villa Victoria, eran de tierra, barro, y además que a veces había fumones también allí, ¿no? Entonces nos íbamos para San Isidro. Y allí, pocas veces, ya pocas veces, pero nos hemos encontrado con chicos de San Isidro. Pocas veces porque casi ellos no salen y los fines de semana y en vacaciones se van de viaje, parece, ¿no? Estaban por ahí casi, ¿no? Entonces, pocas veces nos hemos encontrado con ellos. Ahí estaban con sus niñeras, ¿no? Y cuidadores y todo eso. Y me di con la sorpresa lo diferentes que somos. Por ejemplo, yo ya tenía, me acuerdo, 8 años, ya iba a cumplir 9 incluso.
y me encuentro con uno y me doy cuenta que él todavía creía en Santa Claus. Entonces yo les cuento a mis amigos, oye, ese de allá, ese gringo de allá, le digo, cree en Santa Claus. Anda, me dicen ellos, sí, oye, como es el Chavo del 8, ¿no? Póngale cero por bruto, decíamos, ¿no? ¿Cómo va a creer en Santa Claus? Ese decíamos, ¿no? Pero luego con el tiempo, hijos, entendí algo, ¿no? Ellos creen en Santa Claus no porque sean atrasaditos, no. Ellos creen en Santa Claus por su realidad. Su realidad económica es diferente a la nuestra, pues. A ver, te cuento, ¿cómo así? Ellos, de repente, desde los 5 o 6 años, escriben su carta a Santa Claus. Querido Santa Claus, o querido Santa, así en confianza, ¿no? Querido Santa, para esta Navidad quiero una bicicleta Monarch color azul de 12 cambios. ¿Y qué pasaba en Navidad? Llegaba la bicicleta tal como lo han pedido. Entonces ahí está la prueba, pues, de que Santa Claus existe. Y no solamente existe, sino que Santa Claus es recontra eficiente. Tal como pedí, igualito me trajo. Entonces, no hay razón para dudar de su existencia, pues, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Por eso hasta grandes a veces creen en ese tipo de cosas. En cambio, en el lado opuesto, a ver, en el caso de nosotros, en cambio, en caso mío, por ejemplo, ¿yo qué voy a creer? Yo la verdad no recuerdo si alguna vez he creído, ¿ah? No recuerdo. Como te digo, si nunca recibí en Navidad también los regalos de juguetes, entonces, ¿qué voy a creer en, ¿no? en ese tipo de personajes? O en todo caso, a ver, algunos de mis amigos de repente sí, pero rápido se dieron cuenta de que la realidad, o sea, la realidad les mostró que no, pues. Por ejemplo, recuerdo a mi amigo Pocholo pidiéndole a su papá que por favor, su papá era albañil, ¿ya? Que por favor le construya una chimenea. Él pensaba que Santa Claus no le traía los regalos porque no tenía chimenea, ¿no? Me acuerdo que mi amigo Abel hizo un chiste cruel todavía, ¿no? Porque le dice, ¿cómo te van a poner chimenea encima de tu calamina? Pues sí, hijo, le dice así, le bromea a ¿no? A Pocholo, ¿no? Y después también todos bromeamos y decían, no, Santa Claus no viene a Surquillo porque en la entrada los fumones lo cuadran, decíamos, ¿no? Pero en el fondo era para reírnos porque en realidad no creíamos, ¿no? Pero ¿por qué no creíamos? Porque nuestra realidad era diferente, ¿ya? Y así muchachos, ¿ya? Entonces, ciertas fechas, ¿no? No todos las recibimos igual, ¿no? Ciertas costumbres, ciertos modos de pensar, ¿no? Incluso, mira, la gente de cierto sector socioeconómico, ¿no? El sector socioeconómico A, por ejemplo, lee el comercio, porque ahí llega la información que a ellos les interesa, pues, ¿no? En cambio, la gente de los sectores socioeconómicos más bajos compran de esa misma empresa el trome, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces sus intereses son diferentes, pues. Jóvenes, hasta nuestros sueños son diferentes. La gente de esa clase social está soñando con irse a estudiar a Europa, a Inglaterra, Francia o España o Estados Unidos, ¿no? En alguna universidad de esas, Oxford, la Sorbona, ¿está bien? Ellos sueñan con eso. A ver, ¿cuántos de ustedes sueñan así? Ustedes son clase media, ¿no? ¿Ustedes sueñan? No, sus sueños son diferentes. Tú sueñas con San Marcos, UNI, de repente alguna universidad particular, ¿no? La de Lima, la UPC, hasta ahí, ¿está bien? Y te cuento que hay gente de un sector socioeconómico mucho más bajo que tú. Ellos ni siquiera sueñan con universidad. Por ejemplo, en mi barrio, mis amigos no soñaban con universidad. Ellos solamente aspiraban a estudiar algún tipo de carrera corta, rápido, porque su familia necesitaba dinero. Entonces, por ejemplo, soñaban con estudiar en un instituto. ¿Qué querían estudiar? Mecánica, por ejemplo, mecánica de autos, soldadura, ese tipo de cosas, ¿no? O incluso mi amigo Carlos, él aspiraba a ser como su padre. ¿Y su papá qué cosa era? Pintor de casas, ¿no? Pintar casas, pintor de brocha gorda, ¿no? Yo voy a ser igual, pues, ¿sí? ¿No? ¿Está bien? Sus aspiraciones eran bien bajas. Cuando yo les conté que quería ir a la universidad, se han reído de mí con unas ganas, sí, porque la universidad no, ahí entra la gente que tiene plata y tiene una buena educación. Nosotros que íbamos a colegios estatales, tú ves que vamos a poder, ¿no? O sea, ellos lo veían imposible, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, en mi caso fue un error estadístico, si se quiere, ¿no? ¿Está bien? La gente de mi clase social muy rara vez tiene la suerte de llegar a la universidad. Pero bueno, se digo, y eso es otra historia ya. Entonces, jovencitos, miren cómo nuestro modo de pensar, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestras creencias, ¿ya? Todos esos procesos mentales van a variar, van a ser diferentes según nuestra edad, sexo, temperamento o clase social a la cual pertenecemos, ¿ya? Por eso esta imagen que está al costado aquí, pues, ¿ya? Entonces la psicología general estudia los procesos mentales en el hombre promedio en general. En cambio, la psicología diferencial va a estudiar los procesos mentales y cómo se diferencian según, por ejemplo, la edad, clase social, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, son niñas y además de zonas rurales.
¿Tú qué dices? ¿Ellas aspirarán algún día a ir a Oxford, a Harvard, tú crees? ¿Con qué soñarán? ¿No? ¿Qué ideas tendrán, por ejemplo? ¿No? ¿Está bien? De repente esta chica de acá abajo, ya de una clase más acomodada, de repente sí, ¿cómo saberlo? Ahora, hombres y mujeres sentimos lo mismo, ¿te das cuenta? Ya, entonces hay diferencias, ¿está bien? Diferencias, ¿ya? En nuestros procesos mentales, derivado también de las diferencias que tenemos de condiciones, ¿no? Edad, sexo, temperamento, clase social, incluso a nivel intelectual o cultural, etcétera. ¿Está bien? Ya. Entonces ahí está clarito, ¿eh? Psicología general y psicología diferencial. ¿Han comprendido en qué consiste cada una? Si yo les preguntara cuál es la diferencia entre psicología general y psicología diferencial, ¿ustedes podrían responderme? A ver, Camarena, Camarena, Camarena. Sí, profe. Ahí estás, muy bien, hijo. Entonces, sí se ha entendido la diferencia entre psicología general y diferencial, ¿no? Primero, ¿en qué se parecen? Ambas estudian los procesos mentales. Pero mientras la psicología general lo estudia de manera genérica, ¿ya? En el hombre promedio, en el ser humano en general, la psicología diferencial va a ver cómo hay diferencias según la edad, sexo o clase social, ¿no es cierto? ¿Sí se entendió, no, hijo? ¿Sí, Camarena? Sí. Ya, muchas gracias, hijo. Listo. Otra rama de la psicología, jovencitos, es la psicología evolutiva o también llamada psicología del desarrollo, así se llama también, ¿ya? A ver, ahí está, esta imagen ayuda mucho a entender, pues. Ah, mira, profe, estudia el desarrollo o evolución humana, claro. Incluso algunos se confundirán, oye, pero evolución no es cuando el hombre desde los primates llega hasta seres sapiens. Ya, por eso este término de acá, ontogenético, ¿ya? A ver. La psicología evolutiva del desarrollo establece las leyes, etapas y las características de cada etapa del desarrollo ontogenético. ¿Qué es el desarrollo ontogenético? Es el desarrollo de tu ciclo vital, o sea, desde que naces hasta que mueres, pero tú como individuo. Porque existe otro llamado desarrollo filogenético, y ese sí va a estudiar el desarrollo de la humanidad, la evolución de la humanidad desde que éramos primates, ¿no? ¿Te acuerdas, Lucy, el Australopithecus, ¿no? Hasta llegar al Sapiens Sapiens, ¿no es cierto? Ya, pero eso no le corresponde a la psicología, eso le estudia la antropología. A la psicología le preocupa el desarrollo o evolución ontogenético, o sea, de cada individuo, cómo cada ser humano va evolucionando, se va desarrollando, ¿ya? A nivel psicológico, desde que nace hasta que es anciano. ¿Está bien? ¿Ya? Y te voy a explicar cómo cada etapa tiene sus características, ¿ya? Por ejemplo, el bebé, ¿qué características tiene? Por ejemplo, cómo se comunica a través del llanto, por ejemplo, ¿no es cierto? El menor de 3 añitos, por ejemplo, tiene un pensamiento animista. ¿Cómo pensamiento animista, por ejemplo? Él cree que los objetos inanimados tienen vida. Entonces, por ejemplo, él se golpea, ¿ya? Contra la pata de la mesa y llora pues porque le ha dolido, ¿no? La mamá para calmarlo le golpea la mesa. Ay, esta mesa mala, caray, ¿cómo le ha pegado a mi hijo? Tenga, tenga, tenga. Van a ver cómo en ese momento él se queda callado, porque él está convencido de que mamá lo está vengando golpeando a esa mesa malvada. ¿Ves? Ese pensamiento animista, ¿está bien? Ánima, creer que tiene vida. ¿Ya? Incluso otros le pegan al piso, imagínate. En cambio, un niño, por ejemplo, de 5 o 6 años, ya no tiene ese pensamiento animista. Imagínate un niño de 6 años, a ver, hazle eso, a ver, se cayó al piso y la mamá le pega al piso, piso malo, piso malo. No, pues ese niño la va a mirar extrañado a la mamá, ¿no? Porque él ya no es animista, pero tiene un pensamiento fantasioso, ¿no? Fantasioso. ¿Cómo fantasioso? Lleno de fantasía. Acuérdate cuando tú eras niño, pues a ver, salías al recreo y jugabas, no sé, algún superhéroe, no sé, Goku, no sé, no, Hulk, no, los Avengers, no sé. La fantasía te dominaba, ¿no? Al adolescente, en cambio, ya no le domina la fantasía. Yo no creo que ninguno de ustedes, chicos de tercera secundaria, ¿no? Salga al recreo y comience a, no sé, a armar su Genkidama o lance Kamehameha, no, no, no me los imagino, ya no, pues, ¿no? El adolescente tiene otras características del pensamiento y la fantasía no lo domina. Pero
Adolescencia, viene de adolecer. ¿Y qué cosa le duele al adolescente? Ah, es que el adolescente se llena de inseguridades. El niño es bien seguro, ¿ah? El niño dibuja algo y quiere que su mamá lo pegue en la pared. Mamá, pega en la pared, ya listo. Al niño apenas sabe algunas cositas de guitarra. Yo toco guitarra, dice. Sabe un par de movimientos. Yo sé artes marciales, dice. En cambio, el adolescente es inseguro, ¿ya? ¿Por qué? Por varias razones. Una es, por ejemplo, los increíbles cambios físicos que están ocurriendo en él, muy rápidos, ¿no? Entonces él comienza a preguntarse en qué me voy a convertir, ¿no? Como mi amiga, dice una chica, por ejemplo, tiene ya más caderas y yo todavía no. O el muchacho, ¿por qué mi amigo es más alto? ¿Por qué mi cara está creciendo tanto? Y para remate, los medios de comunicación te bombardean con la idea de que existe un solo tipo de belleza, ¿no? Un estándar de belleza. Entonces, por ejemplo, las chicas, más fuerte con las chicas, ¿no? Ella tiene que ser 90, 60, 90, cosa que es absurdo, porque tenemos diferentes contexturas, algunos somos más gruesos, más delgados, hombres y mujeres, ¿sí o no? Pero los medios de comunicación te bombardean con eso, entonces el pobre adolescente sufre, pues se siente mal, ¿no? Está bien, se llena de inseguridades. Por eso es tan sensible a que hablen de su físico, ¿no? Uy, que le digan gordo, gorda, cabezón, narizón, le molesta mucho al adolescente, ¿no? Le hace sufrir, ¿no? En cambio, el adulto ya no, el adulto ya supera eso, ¿no es cierto? El adulto ya no está tan preocupado por su físico, tiene otras preocupaciones. Es más, tú no vas a ser un adulto, no sé, recorriendo centros comerciales 2 horas para comprarse una camisa que le quede bonito y luego parecer más guapo. No. Incluso busca más bien ropa cómoda, ¿no? O sea, cómoda en el sentido de que, ¿no? Que, por ejemplo, no le raspe, no sea sintética, que sé yo, sea fresca, ahora en el verano, por ejemplo, ¿no? Porque el adulto tiene otras preocupaciones. Está preocupado por la familia, el dinero, está preocupado también por los temas sociales, políticos. Por eso tal vez a veces a ti te aburre cuando papá, ay, papá quiere ver noticiero, nomás que aburrido, dices tú, ¿no? Teniendo cable quiere ver noticiero, pero ese es el adulto. Y cuando seas adulto también vas a querer estar enterado también, ¿ya? Y finalmente tenemos al anciano. Al anciano, por ejemplo, lo caracteriza su visión retrospectiva. ¿Qué es visión retrospectiva? Le gusta mucho mirar para atrás, recordar cuando era joven. Entonces vas a ver que tu abuelito, por ejemplo, constantemente le gusta iniciar sus historias con esta frase. Cuando yo era joven, ¿te das cuenta? No le gusta mucho mirar al futuro, le gusta más mirar hacia atrás, recordar sus épocas de gloria. ¿Está bien? Bueno, entonces te he hecho así una pincelada de lo que es el desarrollo, por ejemplo, del pensamiento, ¿no? ¿Ya? En infantes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. ¿Ya? ¿Quién estudia ese desarrollo, esa evolución, las características que tiene cada etapa? ¿Quién estudia eso? La psicología evolutiva o la psicología del desarrollo. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces hay características, por ejemplo, la psicología del desarrollo te dice, por ejemplo, que los niños caminan entre año y año y medio, que dejan los pañales entre los 2 y 3 años, que hablan a partir de los 3 años, ¿no es cierto? Y así te van dando características para que tú vayas monitoreando el correcto desarrollo, ¿ya? De cada etapa. ¿Listo? Ahora vamos a ver la psicología, o también llamada neuropsicología, ¿ya? La psicofisiología, que aparece en algunos textos como psicología fisiológica también, así aparece separado, ¿ya? Psicología fisiológica o psicofisiología, va a estudiar el fundamento biológico de la actividad psicológica. ¿Ya? Otra vez, ¿qué es la actividad psicológica? Pensamientos, sentimientos, memoria, eso es actividad psicológica. Ya. Ahora, ese pensamiento, memoria, que es actividad psicológica, ¿tiene un fundamento biológico? Claro. ¿Cuál es el fundamento biológico? Acá está, el cerebro. ¿Ya? El cerebro que es parte del sistema nervioso. ¿Podrá existir pensamiento si no hay cerebro? No, no puede. ¿Puede existir sentimientos? Si no hay cerebro, no, tampoco puede. ¿Ya? Entonces hay una base biológica, ¿ya? Para que existan el pensamiento, los sentimientos o cualquier proceso mental, ¿ya? La llamada mente tiene una base biológica, que es el cerebro, parte del sistema nervioso. ¿Está bien? Entonces la psicofisiología va a estudiar eso, ¿ya? Acá dice, ¿no? Estudia el sistema nervioso y endocrino también, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice que estudia el sistema límbico, como este sistema límbico le brinda respuestas ante el peligro, ¿no? Para la supervivencia. Sí, el sistema límbico es el que hace que tú, o sea, prepara todo tu cuerpo para la lucha o para la huida, según sea el caso, pues, y le permite a las especies sobrevivir. No solamente el ser humano, ¿eh? Los animales también tienen sistema límbico, claro. ¿Qué hace, por ejemplo, que el conejo, cuando ve al puma,
huye rápidamente. Su sistema límbico, pues. ¿Está bien? Así funciona, ¿no? ¿O qué hace que las zarigüeyas, por ejemplo, ¡pum!, caigan desmayadas, se hagan a los muertos? Su sistema límbico, ¿ya? Le permite la supervivencia. Ahora, en el caso del humano, vamos a ver, por ejemplo, que hay estudios que señalan, ¿ya?, que mm, los hemisferios, por ejemplo, cumplen ciertas funciones, ¿ya? A ver, el hemisferio izquierdo, por ejemplo, está asociado al lenguaje, al habla, mientras que el hemisferio derecho más bien está asociado a la imaginación. El hemisferio izquierdo tiene que ver con el pensamiento científico, la habilidad científica, numérica también. En cambio, el derecho tiene que ver más con el sentido artístico y sentido musical. ¿Ya? ¿Está bien? Eso se ha descubierto en años de investigación, ¿no? Entonces, donde, por ejemplo, alguna persona se lesionó el hemisferio izquierdo, o tuvo un golpe muy severo, incluso con pérdida de masa encefálica, y no podía hablar, por ejemplo. ¿Ya? O alguien se lesionó severamente el hemisferio derecho y, por ejemplo, no podía distinguir colores, ¿no es cierto? No podía integrar la música, etcétera, ¿ya? Entonces, así se ha descubierto cómo hay ciertas áreas del cerebro que cumplen o están asociadas a ciertas funciones o actividades psicológicas, como pensar, disfrutar de la música, imaginarse, etcétera. ¿Quién estudia todo eso? La psicofisiología, ¿ya? ¿Está bien? Por ejemplo, jóvenes, si ustedes se han preguntado por qué el ser humano tiene tanta frente, somos los más frentones, ¿no? No hay animal que tenga tanta frente, ni el chimpancé. Incluso ese término, ¿no? Cualquiera que tenga dos dedos de frente lo puede entender. Ajá, porque se asocia estos lóbulos frontales a la planificación, a la toma de decisiones, ¿ya? Así es. Muy bien, todo eso estudia la psicofisiología. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? A ver, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Se entendió qué es la psicología evolutiva de desarrollo y la psicofisiología? A ver, pregunto, ¿se entendió? A ver, muchachos, si me contestan, por favor. Si no, yo vuelvo a explicarme. Sí, no hay ningún problema, ¿ah? Ya, si no, pregunten nomás, ¿ah? Ya, muy bien. Ahora vamos a ver la psicología social, ¿ya? Este es más fácil todavía. ¿Qué estudia la psicología social? La influencia del grupo social, pues. La influencia del grupo social sobre el individuo. Pero también lo contrario, como el individuo también puede influenciar en el grupo social. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cómo así? A ver. Dice acá, ejemplo, existe evidencia de que las personas obedecen las órdenes de sus autoridades aun cuando éstas puedan entrar en conflicto con su conciencia personal. Ya, a ver. Entonces, ¿hay una influencia del grupo social sobre nosotros? Claro. A ver, primero hay que entender qué es un grupo social. Por ejemplo, la familia es un grupo social. La escuela, donde están tus compañeros y tus profesores, es otro grupo social. Y la ciudad donde vives, tu barrio, es otro grupo social. ¿Está bien? Entonces, cada grupo social influye sobre ti, ¿sí? Por ejemplo, a ver, tus creencias, hijo, no son tan tuyas, ¿eh? Es influencia del grupo social. Tú eres católico porque vives en un país católico. Que si tú hubieses nacido en algún país musulmán, serías, o del oriente, claro, serías musulmán, pues. Claro, es lo obvio. ¿Ya? ¿Está bien? Las supersticiones también, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, mi familia es de Ayacucho, yo he crecido escuchando historias de la jarjacha. Hay gente que tiene familia en la selva y seguramente han crecido escuchando cuentos de el Tunche y así, ¿ya? Las creencias, las supersticiones, hasta los gustos, ¿no? Nuestros gustos musicales, etcétera, son influencia del grupo social del cual estamos rodeados, pues. ¿Está bien? ¿Ya? Y esto de acá, de que incluso, mira, tan fuerte es que incluso va contra nuestra conciencia personal, ¿ah? Vamos a ver, por ejemplo, la fuerza de la costumbre, ¿ya? Por ejemplo, a ver, jóvenes, ¿qué hacemos en Navidad tomando chocolate caliente y panetón con mantequilla? A ver, Navidad. Profes, que todos lo hacen, pues no. En Estados Unidos, Europa, bueno, allá en Navidad están en invierno, está hasta nevando, pues. En cambio, aquí en el hemisferio sur estamos en verano. Pero como es una costumbre, ¿cómo es la fuerza de la costumbre, la presión social, ¿no? Simplemente hacemos lo mismo, repetimos, ¿no? Incluso en contra de nuestra conciencia. ¿Está bien? ¿Ya? Ese es el tema. ¿Ya? Entonces mira cómo el grupo social influye. Incluso, a ver,
a nivel afectivo también, qué cosa nos afecta, qué cosa no, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, nos conmueve mucho cuando, por ejemplo, alguna relación sentimental o de pareja termina, ¿no? Ay, qué pena, mi amiga terminó con su enamorado. Nos conmueve, pero no nos conmueven otras cosas, como por ejemplo, no sé, la pobreza, las carencias, ¿no? La falta de hospitales, de colegios, ¿no? Ahora, por ejemplo, recién se está visibilizando esto a raíz de esta pandemia, ¿no? El COVID, ¿no? A pesar de todas las medidas que el gobierno ha tomado, ¿ya? El gobierno anterior y este, a pesar de todas las medidas, igual Perú está acá en la región, ¿no? En América, en Sudamérica, está entre los tres primeros que tiene más muertes, ¿no? Solamente no superan, hasta donde yo sé, Brasil y México, ¿no? Y ahí está Perú, ¿no? Los que más muertos tienen. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema de salud adecuado, ¿no? Hay muchas zonas donde ni siquiera hay hospitales, ¿no? O por ejemplo Lima, que es una ciudad que tiene 10 millones de habitantes, tiene muy pocos hospitales, ¿no? Y menos mal que esta pandemia no ha afectado a los niños, uy, porque si no, imagínate, la cosa se pone peor, ¿no? Tenemos a nivel nacional un solo hospital de niños, que es el que está aquí en Lima, ¿no? Que es algo totalmente absurdo, ¿no? ¿Ya ves? Bueno, pero esas cosas a veces no nos sensibilizan, no nos preocupan, ¿no? Ah, dime, ¿cuántas canciones has escuchado tú que denuncian eso, ¿no? En mi país falta salud, falta educación, la gente sufre. No, no, eso no interesa. Todo, el 99.9% de las canciones hablan de decepción amorosa, como si fuera la única razón de la tristeza, ¿no? ¿No? Me dejó, se fue, qué sé yo. ¿Ves? Hasta en eso influye. Entonces nuestra preocupación es esa, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, chicos, para no abundar. Entonces, la psicología social va a estudiar eso, ¿ya? La influencia del grupo social sobre los individuos. Pero también estudia lo contrario, cómo un individuo también puede influenciar en un grupo social. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, es una de las cosas que me impulsa a mí a ser profesor o docente. Yo quiero creer que también como individuo yo puedo influir en la sociedad. ¿Cómo? Influyendo en ustedes, pues, que son los que mañana más tarde van a gobernar este mundo. Claro, ustedes. ¿Ya? ¿Está bien? Eso quiero pensar. Yo quisiera creer que en algo influencio, ¿no? Por ejemplo, que te ayudo a pensar de una manera más profunda, ya no tan superficial, ¿no? Trato de mostrarte de repente un panorama que no has visto, ¿no? ¿Está bien? Yo quisiera creer que en algo aporto también al cambio social. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, eso es lo que yo quisiera. Muy bien, chicos, continuemos. Ya, ahora vamos a ver la psicología anormal, ¿no? Y dentro de la psicología anormal vamos a ver a la psicopatología. Ahora, hijo, cuando tú escuchas la palabra patología, patología es algún problema, alteración, ¿ya? ¿Está bien? En medicina también, ¿ah? El patólogo, ¿qué cosa va a ver? Por ejemplo, si hay alguna anomalía, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Eso es patología. Patología es anomalías, alteraciones. Lo psicológico, pues. Entonces, ¿ya? La psicopatología, ¿qué cosa estudia? Las causas y síntomas de las enfermedades mentales y también los trastornos de personalidad. Eso estudia la psicopatología. Entonces, la psicopatología, por ejemplo, va a estudiar, dice acá, las neurosis, ¿no? Neurosis, por ejemplo, es un término ya antiguo que casi no se usa, pero bueno. Trastornos, por ejemplo, trastorno fóbico, algún tipo de fobia, por ejemplo. Va a estudiar la depresión, va a estudiar la histeria. ¿Está bien? Eso va a estudiar la psicopatología. Pero también enfermedades mentales más graves, como por ejemplo la psicosis, ¿no? La esquizofrenia, por ejemplo, lo que tú comúnmente llamas loco, ¿no? Es un esquizofrénico en realidad, ¿no? Que sufre de alteraciones graves, ¿no es cierto? Ya, alteraciones graves. Entonces, por ejemplo, sufre de alucinaciones, pérdida de contacto con la realidad, etcétera. ¿Ya? Ya. Entonces, todas las alteraciones de la personalidad, todos los trastornos de la personalidad, todas las enfermedades mentales van a ser estudiadas por la psicopatología. Entonces, por ejemplo, tú has escuchado mucho ahora del trastorno bipolar de personalidad, del trastorno de personalidades múltiples, ¿no es cierto? O cualquier trastorno que pueda tener algún asesino serial, de esto he visto en televisión bastante, ¿no? ¿Está bien? ¿Y a quién estudia todo eso? La psicopatología. ¿Está bien?
¿Ya? Muy bien. Listo. Y llegamos a la psicología aplicada, ¿ya? A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, continuamos, ya. Entonces ya hemos terminado con la psicología teórica, ¿ya? La psicología teórica, y hemos visto que se divide en normal y anormal, ¿no? Dentro de la normal hemos visto la psicología general, la psicología diferencial, la psicología evolutiva del desarrollo, hemos visto la psicofisiología, la psicología social. Y dentro de la anormal hemos visto la psicopatología, ¿ya? Que estudia las alteraciones o trastornos de la personalidad, ¿ya? Ahora vamos a ver la psicología práctica, ¿ya? Todo eso que brindan las anteriores ramas, todo lo que brinda la psicología teórica, ahora tiene que ser puesta en práctica. Porque el ser humano, ¿para qué hace ciencia? A ver, chicos, ¿para qué investiga? ¿Para qué hace ciencia? Para resolver problemas. Entonces, la psicología va a tratar de resolver problemas aplicando sus conocimientos teóricos, ¿ya? Y eso es lo que dice acá. La psicología práctica o aplicada se encarga de aplicar los conocimientos teóricos para dar un servicio a la sociedad en diferentes ámbitos, ¿está bien? Y justamente con eso tiene que ver la división de la psicología aplicada. Ámbitos. A ver, te adelanto, ¿ya? En el ámbito de la salud tenemos al psicólogo clínico. En el ámbito de la educación tenemos al psicólogo educativo. En el ámbito laboral tenemos al psicólogo organizacional. Y en el ámbito social comunitario tenemos al psicólogo social comunitario, en la comunidad. ¿Está bien? Ya. Esas son las ramas de la psicología aplicada, las cuales te voy a pasar a explicar. ¿Ya? Primero tenemos la psicología clínica, entonces. ¿Qué hace el psicólogo clínico? Hace evaluación, diagnóstico y tratamiento, ¿ya? De los distintos trastornos de la personalidad. ¿Te acuerdas que la psicopatología estudiaba los trastornos, las alteraciones? Ya, el psicólogo clínico lo va a tratar. Pero para tratar, ¿qué tiene que hacer? Diagnóstico y evaluación, ¿ya? Por ejemplo, a ver, este niño tiene problemas de agresividad, ¿ya? Pero es un poco agresivo nomás o ya es una patología, o ya llega a ser patología. Porque miren, a ver, una cosa es que, por ejemplo, un niño sea cruel con los insectos, no sé, los niños, por ejemplo, no sé, en Navidad a veces le ponen cuetecitos a los hormigueros, ya, pero otra cosa es, por ejemplo, que un niño pretende electrocutar al gato, meter al pollito a la refrigeradora. Entonces ya hay niveles ya de agresividad, ¿no? Ya, entonces en esos casos el psicólogo va a hacer una evaluación para luego diagnosticar, ¿ya? Si está dentro de la normalidad o ya hay un problema, hay una anormalidad, ¿ya? Y en cualquier caso va a diseñar un plan de tratamiento. ¿Cómo lo tratamos para cambiar esa agresividad? ¿Ya? Generalmente el niño es agresivo porque él también ve agresividad en casa también. ¿Ya? Eso no viene del aire, ¿eh? Nadie nace así. ¿Eh? ¿Está bien? Listo. ¿Qué más ve el psicólogo clínico? Por ejemplo, aquí, un tema de depresión, por ejemplo, un tema de tristeza, depresión. ¿Está bien? ¿Ya? O un tema de estrés muy alto también. Entonces, el psicólogo clínico hace eso, ¿ya? Subrayas eso, ¿ya? Evaluación, diagnóstico y tratamiento de los distintos problemas o trastornos de la personalidad, ¿ya? ¿Dónde trabaja el psicólogo clínico? Ya te dije, el psicólogo clínico trabaja en el ámbito de la salud. Entonces, ¿dónde lo vas a encontrar? Mira, su nombre te lo indica. En una clínica, ahí está el psicólogo clínico. En un hospital, en una posta médica, pero también algunos psicólogos tienen su consultorio particular, ¿ya? Pero en general trabajan en el ámbito de la salud mental, ¿ya? La salud mental. Listo. Ahora vemos al psicólogo educacional o educativo, ¿ya? ¿Este dónde está? ¿En hospitales, clínicas? No, no, este no. A este lo vas a encontrar en los centros educativos. Lo puedes encontrar en una guardería, en un nido, en un colegio primario, en un colegio secundario, en la universidad, en cualquier centro educativo, en cualquier centro de educación, ¿ya? Inicial, primario, secundario, superior, allí lo vas a encontrar. ¿Y qué cosa hace el psicólogo educacional? Aborda el problema de la relación entre enseñanza y aprendizaje. Va a tratar de diseñar métodos, técnicas, ¿para qué? Para mejorar esta enseñanza
y lograr un óptimo aprendizaje. Eso le interesa, ¿ya? Entonces de repente le puede dar orientaciones a los profesores para que enseñen mejor, ¿ya? Y al estudiante para que aprenda mejor, ¿no? Entonces por eso hay libros de psicología que hablan de educación. Los profesores, todos los profesores estudian algo de psicología. Por ejemplo, para comprender, ¿no?, cómo funciona la mente del niño y cómo enseñarle. No es lo mismo, por ejemplo, ¿no?, enseñarle a un niño de inicial de 3 o 4 años que enseñarle a un alumno de cuarto o quinto grado de primaria, o enseñarle a un alumno de cuarto o quinto de secundaria, o enseñarle a un alumno de la universidad. No es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, te cuento, yo enseño francés, ¿ya? O enseñaba francés. Ya tiempo que no enseño, ¿ya? Entonces yo he enseñado incluso en el Centro de Idiomas de San Marcos. Pero antes de eso, una vez enseñaba en un colegio y la profesora de inicial de 4 añitos faltó. Y yo no sabía. Resulta que a los chiquitos de 4 añitos les enseñaban inglés y francés. Y me dice, profesor, por favor, reemplácelo, me llama el dueño del colegio. Pues, era un colegio privado, ¿no? Por favor. Pero yo decía, pero yo nunca he enseñado a niños tan pequeños. ¿Y qué les voy a enseñar en francés? Ni siquiera habla bien el castellano, ¿no? ¿Qué les puedo enseñar? No sé, profesor, ahí usted ve, acompáñelos. Bueno, lo único que se me ocurrió enseñarles ese día es el saludo, ¿no? ¿Saben cómo se dice buenos días en francés? Bonjour, así jugando, ¿no? Porque si no, les hablo serio, los chiquitos ni caso me hacen, ¿no? Y luego cantando, pues descubrí que les gusta mucho cantar a los niños. Uy, cómo les gusta cantar. Incluso cuando se portaban mal, yo los amenazaba. Si se portan mal, ya no vamos a cantar nada. Uy, ya, profesor, no, 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 sí cantamos. ¿Cómo les gustaba cantar, no? Después hemos dibujado también una carita feliz y abajo decía bonjour, yo se los escribí, y, bueno, y así pues pasó el día, ¿no? Cantando, jugando, incluso en un momento bailé, ¿no? Porque es la forma de enseñarle a pequeños, ¿ya? Entonces, ahí tuve que echar mano de mis conocimientos de psicología, ¿ya? Cómo enseñar mejor. Eso no me funcionaría, por ejemplo, con gente de secundaria, es diferente, pues, ¿ya? Y también el psicólogo educacional le ayuda al estudiante cómo aprender mejor. Entonces, por ejemplo, si tú tienes problemas, tú puedes ir al psicólogo y él te va a dar algunas técnicas. Por ejemplo, no sé, profesor, ¿qué pasa conmigo? Me distraigo, he bajado mis notas, ¿no? ¿Está bien? O la mamá va y dice lo mismo, ¿no? Entonces el psicólogo te va a ayudar. Desde cosas tan básicas como estas. Por ejemplo, tienes un espacio donde estudiar, donde no haya distractivos, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Un espacio adecuado, ¿no? A ver, ¿cómo tomas apuntes? A ver. No, profesor, no tomo apuntes. Uy, está mal. Pues no, es que ahora todo es virtual, profesor. O el psicólogo, ¿no? Psicólogo, es que ahora todo es virtual. No, pues es un error. ¿Ya? Y aprovecho, chicos, por ejemplo, ustedes deben estar tomando apuntes de todas maneras. ¿Ah? Escribir siempre ayuda a fortalecer, ¿ya?, y a retener más la información. Claro que sí. Ya, aparte que las diapositivas son un resumen, ¿no? Nada más. Y cuando tú escribes, además, tú ahí pones las cosas como tú las has entendido a tu manera, y eso te ayuda a retener mejor. ¿Ah? Y así por el estilo, ¿ya? Otra cosa que hace el psicólogo educacional, hijos, es la orientación vocacional también. Mucha atención con esto, a ver, por favor, la orientación vocacional. O sea, le permite al estudiante descubrir su vocación. Por ejemplo, según las cualidades que tú tienes, ¿dónde podrías tú encajar mejor, ¿no? Como ingeniero, médico, abogado, contador, ¿dónde podrías tú encajar mejor? Esa es la orientación vocacional. Entonces, por ejemplo, eres bueno para las matemáticas, ¿no? Podría ser ingeniería, pues, podría ser también economía, depende, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué características más tienes, por ejemplo? ¿Qué te interesa? Entonces te va a preguntar, por ejemplo, cuando tienes ratos libres, ¿qué prefieres hacer? A ver, te doy 4 opciones, ¿ya? Tú vas a elegir una, a ver. En tus ratos libres, leer un libro, desarmar un reloj, desarmar un artefacto, no sé, la radio, ¿no? 3, pasear por un parque, ver insectos, ver plantitas, ¿no? 4, desarrollar algún ejercicio matemático, desarrollar ¿cómo le llaman esto? Ahí se me fue, un sudoku, ¿no es cierto? Etcétera. Y entonces, ¿cuál de los 4 eliges tú? Ya, según lo que tú elijas, entonces más o menos el psicólogo se da cuenta qué es lo que más te gusta: matemáticas, ciencias, letras, ¿está bien? O tecnología, ¿ya? Entonces ya poquito a poquito se va haciendo una idea de en qué carrera podrías tú encajar mejor, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, te gustan las ciencias, ¿no es cierto? Y tienes alto rendimiento, podrías ser médico, pues. Te gusta escuchar a los demás, ¿no es cierto? Identificas tus emociones, tus pensamientos con facilidad, podrías ser tú un psicólogo, y así por el estilo, ¿ya? Entonces, el que hace el psicólogo educacional, primero,
busca mejorar este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Como parte de eso también se da una adecuada orientación vocacional. ¿Y dónde trabaja el psicólogo educacional? En cualquier centro educativo, inicial, primario, secundario o superior. ¿Está bien? Listo. Entonces teníamos al psicólogo clínico trabajando en la salud, al psicólogo educativo trabajando en la educación y el psicólogo organizacional o también llamado industrial, ¿dónde trabaja? En el ámbito laboral, en el ámbito laboral. Por eso se llama industrial. Incluso en algunos libros aparece como psicología del trabajo también aparece, ¿ya? En el ámbito laboral. ¿Qué cosa hace el psicólogo industrial u organizacional? ¿Ya? Va a aplicar los conocimientos de la psicología para resolver problemas que acontecen en el ambiente laboral o de trabajo. Ahí está. ¿Y qué problemas hay en el ambiente laboral o de trabajo? A veces entre trabajadores pelean, se echan la culpa, y no rinden adecuadamente. Entonces el dueño de la empresa llama al psicólogo organizacional y le dice, por favor, ayúdeme a manejar esto. ¿Ya? Entonces, primero les va a enseñar a organizarse adecuadamente. ¿Ya? Ya, esta tarea, no le toca a ellos, no a ellos. Ya, fácil, una semana cada uno. ¿Ya? Y lo ponemos aquí en el horario. Listo, ya está. ¿Qué más? No, que ellos son muy toscos para hablar. Ya, vamos a aprender la comunicación asertiva, cómo comunicarnos adecuadamente. Incluso hace juegos, dinámicas, para que también entre ellos se relajen un poco, se lleven mejor y no estén peleando tanto, ¿no? Incluso algunos psicólogos organizacionales, por eso organizan viajes, paseos, pues, ¿no es cierto? Ya, entonces todos los miembros de esta empresa, por ejemplo, nos vamos de paseo a Chosica y ahí hacemos juegos y compartimos y comemos para también llevarnos mejor, relajarnos un poco. Pero al final, ¿todo esto para qué es? Para que los trabajadores rindan mejor en el trabajo. Ese es el objetivo de la psicología organizacional, hacer que los trabajadores rindan mejor, ¿ya? Porque al final, ¿quién lo contrata? El dueño de la empresa, ¿ya? Es el que le contrata al psicólogo organizacional. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? A ver, por ahí se abrió un micro, creo. Me emocioné yo. Dije, van a preguntar. Ya estaba yo ya al borde de las lágrimas. ¿Nada? Estos muchachos. No, Ya, hijito, no hay problema. Muy bien, entonces, a ver, ese es el psicólogo organizacional. ¿Qué cosa más hace el psicólogo organizacional? La selección de personal. Pues. Entonces le dice al dueño, mire, justamente para que usted no tenga problemas con los trabajadores, tiene que saber contratar, pues contrate a gente que realmente sea responsable, proactiva, con iniciativa, que sepa trabajar bajo presión, le dice, ¿no? Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo los identifico? Ya, esa es mi chamba, déjemelo a mí, dice el psicólogo organizacional. Yo voy a contratar, ¿ya? Usted dígame lo que necesita y yo lo contrato, ¿ya? Entonces necesito, a ver, 2 choferes, 2 miembros de seguridad, 6 operarios, un gerente, ya, y eso es lo que necesito, dice, ya, el psicólogo dice, listo, ya, hace la convocatoria, y a todos los que se presentan, él los evalúa. Entonces, por ejemplo, se presentan 50 choferes, él necesita solamente 2, ya, entonces va a seleccionar cuáles son los mejores, quiénes son más responsables, quiénes son más honestos, ¿está bien? ¿Quién tiene el mejor brevete? ¿Qué sé yo? Va a seleccionar. Eso es selección de personal, ¿ya? ¿Ya? Igual a los gerentes, el gerente, ya. Requiero solamente uno y se han presentado 10. Ya, a ver, ¿de qué universidades son? Para saber quién sabe más, quién conoce más. Tu experiencia laboral, dónde ha trabajado antes, su trato, cómo es, un trato cordial o no, etcétera. Eso hace el psicólogo organizacional, ¿ya? Entonces hace selección de personal, los ayuda a organizarse mejor, mejorar el clima laboral, ¿no? Sé que se lleven bien entre todos, ¿está bien? Pero todo para qué? Para que los trabajadores trabajen mejor y rindan más en sus trabajos, ¿ya? ¿Está bien? Así es. Listo. Ahora vamos a la psicología social comunitaria. A ver, vuelvo a repasar. El psicólogo clínico trabajaba en la salud, hospitales, postas médicas, clínicas. El psicólogo educativo en el ámbito de la educación, escuelas, colegios, universidades, ya. El psicólogo organizacional en las empresas, ¿no es cierto? En los centros laborales, ¿ya? Y el psicólogo social comunitario, ¿dónde trabaja? En la comunidad, ahí en el barrio, en las comunidades, con la gente. Ahí va a trabajar, ¿ya? ¿Está bien? En el distrito, ahí ¿no? Si es necesario, subiendo cerros, trabajando con la gente ahí. Ese es el psicólogo social comunitario, trabaja con la comunidad, ¿ya? Y las comunidades se organizan, pues claro, ¿está bien?
Las comunidades, por ejemplo, como están acá en los dibujos, en las fotos, perdón, forman clubes de vaso de leche, por ejemplo. O de repente trabajan con la municipalidad, formando juntas vecinales de seguridad, por ejemplo, ¿no? Para combatir la delincuencia, ¿ya? Qué sé yo, ¿ya? Se organizan de diversas maneras, ¿ya? Hay también dirigentes barriales, ya con ellos va a trabajar la psicología social comunitaria. ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué trabajan con ellos? A ver, miren lo que dice acá. El psicólogo social comunitario son especialistas para organizar a los pobladores de una comunidad urbana o rural, también en la sierra puede ser, ¿no? Marginal o no, para que en función a sus recursos humanos y materiales satisfagan sus necesidades vitales básicas. ¿Cuáles son las necesidades vitales o básicas? Acá no lo han puesto, pero está primero. Alimentación, salud, educación, vivienda, alimentos, acá está alimentos, trabajo, deporte, etcétera. Entonces les va a ayudar a organizarse para lograr eso. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, hay un poblado donde la gente sufre mucho, hay desnutrición, hay hambre, hay maltrato contra la mujer, hay hombres que pegan a sus mujeres, golpean a sus hijos también encima. Entonces llega el psicólogo comunitario y dice, bueno, necesitamos organizarnos. ¿Está bien? Por ejemplo, ya, primero, ¿cómo hacemos con el hambre de los niños? Ya, formemos un club de base de leche. Eso ha funcionado en otros lugares, acá también puede funcionar. Por varias razones, ¿no? Porque ahí también puedes conseguir donaciones, además comprar por mayor sale más barato, además menos esfuerzo, porque las mamás pueden cocinar rotativamente, mientras que las otras mamás tienen tiempo para hacer otras cosas, etcétera. ¿Qué más en cuanto al maltrato? Ya, también, a ver, nos organizamos también, por ejemplo, ¿no? Formamos líderes para que aconsejen a las mujeres respecto a qué hacen en caso de maltrato familiar. Por ejemplo, muchas no saben que existe un CEN, Centro de Emergencia Mujer, en la de Muna, en la municipalidad, donde tú puedes recurrir para denunciar ese hecho, pues, ¿no es cierto? Y pedir ayuda también, ¿no es cierto? Etcétera. Ya, ese es el psicólogo social comunitario. Otros problemas sociales comunitarios, la delincuencia. Ya, entonces, ¿cómo nos organizamos para enfrentar la delincuencia? Ah, ya, vamos a formar con la municipalidad juntas vecinales. Cada vez vamos a estar conectados por el WhatsApp con la comisaría para denunciar cualquier hecho, ¿no? Ilícito que ocurra, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Y así nos vamos organizando. ¿Está bien? ¿Ya? Queremos también, por ejemplo, que haya espacios de deporte y recreación para nuestros hijos. También nos organizamos, también, por ejemplo, para hacer canchitas deportivas o solicitarlas, ¿no es cierto? Incluso hay distritos que tienen palacios de la juventud para los jóvenes, por ejemplo, también, ¿ya? Bueno, entonces el psicólogo social o comunitario les va a ayudar a organizarse para con sus recursos, ¿ya? Y sus derechos puedan lograr mejores condiciones de vida en términos de salud, alimentación, vivienda, etcétera. ¿Está bien? ¿Ya? Estos psicólogos social comunitarios trabajan ahí en la comunidad y generalmente trabajan para gobiernos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, he trabajado para el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Es el gobierno. También se puede trabajar para el Ministerio de Salud también, haciendo campaña de salud mental. O también puedes trabajar para el sector privado. Las ONGs, por ejemplo, son organismos no gubernamentales. ¿Ya? Entonces ahí están los ámbitos de aplicación de la psicología, ¿no? Aplicación. Salud, clínico. Educacional, educativo. Organizacional en el ámbito laboral y el social comunitario en la comunidad. Listo. Ya. Ahora hay otras ramas que recientemente se han creado, ya son demasiado específicas, ¿ya? Entiendo yo. Por ejemplo, ya, pero las crean pues porque también hay un rédito económico también, ¿no? Por ejemplo, el psicólogo deportivo. Es un psicólogo, pues, no es un psicólogo, generalmente clínico incluso, ¿ya? Pero se ha especializado en trabajar con deportistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en esta primera fotografía, hijos, este es el psicólogo del Barcelona, ¿ya? Entonces él se ha especializado en trabajar con deportistas, pues, ¿no? Y en este caso, deportistas de alto rendimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Tú sabes que el Barcelona siempre aspira a ser campeón de la Champions, ¿no es cierto? Y campeón de la Copa del Rey. Entonces, alto rendimiento. Entonces, es una presión, un estrés muy alto el que sufre el futbolista del Barcelona, porque siempre hay gente que quiere ocupar su lugar. Hay otro que por ejemplo es mejor que tú, a ti te van a sacar. Entonces es una presión muy, muy, muy alta, ¿no es cierto? Entonces el psicólogo les va a ayudar a lidiar con esa presión. ¿Está bien? ¿Ya? O también algunos de ellos tienen problemas familiares y eso afecta su rendimiento futbolístico. También el psicólogo deportivo los va a ayudar en ese sentido. ¿Ya? ¿Está bien? Dicen que, por ejemplo, a la selección del Perú le ha ayudado mucho, ¿no? El trabajo del psicólogo, ¿no? Porque antes los psicólogos, perdón, los futbolistas nuestros tenían muy bajas aspiraciones, ¿no? Contentos con ganar un poquito de plata y conseguirse una vedette, nada más, no aspiraban a más, ¿no? Incluso todavía se habían resignado a no ir al mundial ya.
pero dicen que los psicólogos les ayudaron a cambiar ese chip, ¿no? Entonces es el psicólogo deportivo, ¿ya? Trabaja con deportistas. Hay otras ramas más, te comento, ¿ya? Que son especialidades, ¿ya? El psicólogo forense, el psicólogo publicitario, por ejemplo, que ahorita los van a mencionar en la práctica dirigida, ¿ya? Ahí yo profundizo, ¿ya? Vamos a ver la práctica dirigida y ahí ya profundizo yo en esas especialidades. Pero bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, algo que quisieran que refuerce? A ver, por favor. Chicos, ya, porque ahora voy a preguntar yo, ¿ah? Yo les voy a preguntar a ustedes ahora, ¿ah? Ya, no hay preguntas. Ya, comenzamos con la práctica dirigida. Ya, ese simbolito, eso que parece un trinche, un tenedor, es una letra griega, ¿ya? Psi, ¿ya? Es la abreviatura de psicología, ¿ya? O sea, que dice psicología patológica, psicología fisiológica, etcétera, ¿ya? Listo. La pregunta 1. Dice, estudia las bases fisiológicas de la conducta. A ver, ¿qué rama de la psicología estudia las bases fisiológicas de la conducta? Por favor, a ver, de la Cruz Chumpitas, contéstame esa pregunta. De la Cruz Chumpitas, contesta la pregunta número 1, por favor. A ver, te escucho. ¿Cuál es la rama de la psicología que estudia las bases fisiológicas? Fisiológicas, el cerebro, ¿ya? De la conducta, bases fisiológicas de la conducta, es el cerebro, ¿ya? Ya, ¿qué rama de la psicología estudia el cerebro, el sistema nervioso? A ver, te escucho. ¿Profesor? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. A ver, dime. Sí, a ver, contesta. Fisiológica. Claro, muy bien. La fisiológica, ¿no? La psicología fisiológica o también llamada psicofisiología, que es lo mismo, ¿ya? Psicofisiología, ¿ya? Es más, así se llama en mis tiempos, pero así está en tu libro, pues, porque ahora se llama neuropsicología, ¿sí? Neuropsicología le llaman ahora, ¿no? Por las neuronas, pues, ¿no? Neuropsicología, ¿ya? Antes le llamaban psicofisiología, ¿ya? El profe que ha hecho ese libro debe ser de mis tiempos, ¿ah? Muy bien. 2. Aborda enfermedades mentales, problemas conductuales, inadaptación social, drogodependencia, o sea, drogadictos, trastornos emotivos como la depresión, etc. Cuando dice que aborda las enfermedades mentales, quiere decir que trata las enfermedades mentales, trata. Y para tratar hay que hacer diagnóstico y, antes del diagnóstico, evaluación, ¿ya? A ver, ¿a qué rama de la psicología aplicada en este caso nos referimos? A ver, Morales González. Morales González, por favor, contesta la pregunta 2. ¿Ya? ¿Qué rama de la psicología aplicada trata las enfermedades mentales? Trata, partiendo de hacer evaluación y diagnóstico previo, claro. ¿Ya? Y si hablamos de enfermedades, hablamos además del campo de la salud, ¿sí o no? Ya, más fácil todavía. ¿Qué rama de la psicología trabaja en el campo de la salud? A ver, escucho tu respuesta. Morales. No teman equivocarse, hijos. Ya participen nomás, no se preocupen. Clínica, clínica, Por su... profe. Claro, Morales, muy bien, hijo. Y si te equivocabas, igual, digo, aquí estamos para aprender, ¿ya? Pero has respondido muy bien, te felicito. Muy bien, ya está. Clínica, por supuesto, ¿ya? Entonces, 1, la respuesta es psicología fisiológica. 2, psicología clínica. Acá está clínica, ¿no? Porque aborda las enfermedades mentales, ¿no? Por ejemplo, un inadaptado social es un pandillero, un drogodependiente es un drogadicto, gente que sufre trastornos emotivos, la depresión, por ejemplo, ¿ya? Todas esas alteraciones o enfermedades mentales las va a tratar el psicólogo clínico. Cuidado, no te confundas, ¿ah? ¿Quién las estudia? Ah, la psicopatología las estudia. ¿Pero quién las trata? O sea, ya en la aplicación el psicólogo clínico, ¿ya? Listo. Pregunta 3, ¿ya? A ver. Vamos a preguntar, a ver, después de Morales, ¿a quién tenemos acá? Ah, a ver, sin miedo, hijo, no se preocupe. A ver, Solis Capcha, ¿ya? A ver, Yanira,
Solís Captcha, ¿ya? A ver. La pregunta 3 dice así. Sus funciones son evaluar capacidades, intereses y habilidades de los alumnos para orientarlos en sus estudios. Eso se llama orientación vocacional, pues. ¿No? Y futuras profesiones, ¿ya ves? Ya, fácil. ¿Quién hace orientación vocacional? A ver. ¿Qué rama de las...? ¿Educativa? Por supuesto. Muy bien respondió Yanira. Muy bien. De la psicología educativa. Fácil, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. 4. Muy bien, ¿ah? Gracias. 4. Ahora vamos a ver. Ya. Campos, ¿ya? A ver, Campos. ¿Ya, hija? A ver, Campos. Campos ya Munaque, ¿no? Social. Ya. Ah, mira, ya respondió antes que lea. Muy bien, ella está muy atenta. Vamos a ver ahora si está bien, nada más, ¿ya? A ver. Estudia las influencias que ejercen los grupos sociales en las conductas de los individuos. Claro, pues la psicología social. Mira, qué atenta ha estado ella. Ni siquiera había terminado yo de leer. Muy bien, hija, te felicito. Muy bien. 4. 5 ahora, a ver. Texe. A ver, Texe Vázquez. Mira, igual que su profe se pide Vázquez también. Ya, vamos a ver. La psicología social tiene como objeto de estudio, a ver, vamos a ver, los efectos de la publicidad en las actitudes colectivas. Ya, cuando hablamos de actitudes colectivas son actitudes del grupo social, ya puede ser. Los prejuicios sociales, también los prejuicios. Por ejemplo, ¿qué prejuicios sociales? El racismo, el machismo, también. El liderazgo, también estudia pues la influencia de un individuo sobre Profe, un... todas las anteriores, todas son Eh, correctas. muy bien, todas son correctas entonces. De acuerdo, la 5 es la E, todas son correctas, ¿ya? Muy bien. Ya. Ahora a ver, Camarena Inga, por favor, ¿ya? Camarena Inga. La número 6. A ver, ¿qué rama de la psicología, ¿ya? Tiene como una de sus funciones la selección de personal? A ver, ¿qué rama de la psicología hace la selección de personal? En otras palabras, trabaja, por lo tanto, en las empresas. A ver, ¿qué rama de la psicología? A ver, Camarena, Organizacional. por supuesto, pues, y sin dudas ni murmuraciones, muy bien ese joven, ¿ah? Organizacional, listo. Muy bien. Ya, a ver, esta acá sí la voy a responder yo, porque aunque tú, yo sé que también puedes, pero es nueva, ¿ya? A ver, rama de la psicología industrial es la psicología de a ver, cuyo objetivo es descubrir las necesidades y gustos de los consumidores. ¿Ya? A ver, eso se llama psicología publicitaria, así le llaman, ¿ah? ¿Ya? Repito, pero es una especialidad, ¿ya? Tú, por ejemplo, en San Marcos tú sales como psicólogo general, pero tú, claro, te gusta más la clínica, la social comunitaria, la organizacional o la educativa, una de esas 4. Ya, estas ya son ya especializaciones, ya. Entonces, la psicología publicitaria, ¿ya? Entonces, ¿qué va a investigar? Necesidades y gustos de los consumidores para hacer una publicidad pues, adecuada y puedan vender un producto. ¿Está bien? ¿Ya? Incluso acá dice rama de psicología industrial. Otros dicen que en realidad más bien es una rama de la psicología social, dicen otros. ¿Ah? Pero, ¿quién se encarga de investigar necesidades y gustos? La psicología publicitaria. ¿Ya? ¿Está bien? Y ahí sí, pues propagandas bastante creativas, la verdad, ¿no? Entonces, necesidades y gustos. Por ejemplo, ¿qué necesita una ama de casa, por ejemplo? Como ella lava, ¿no? Entonces, de repente necesita cremas para las manos, para el cutis, entonces, ¿ya? Y tú creas una publicidad dirigida a ellas, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Esa es la psicología de la publicidad o publicitaria. ¿Está bien? Listo. La 8 también es una especialidad nueva, ¿ya? Bueno, relativamente nueva en realidad, ¿ah? Sino que son ya eso, especialidades ya. Sino que algunas universidades privadas, para competir con las universidades estatales, están creando estas nuevas, así, especialidades, ya, para que tú salgas específicamente, ¿no? Con ese nombre, ¿no? Por ejemplo, acá, trabajo vinculado con las personas que han cometido delitos o son víctimas de los mismos, ¿no? Se trata de analizar los trastornos psicopatológicos que pueden padecer el delincuente, ¿ves? O sea, personas que han cometido delitos son delincuentes, pues, ¿no? Para rehabilitarlos, ya. Yo tengo varios amigos, yo mismo he trabajado, por ejemplo, en penales como psicólogo clínico, ¿ya? Algunos tienen la especialidad de forense, otros no, ¿ya? Llevas algún curso, ¿no? Pero bueno. Entonces, pero bueno, en tu libro está así, psicología forense. Y tú has visto seguramente en televisión, ¿no? Los CSI, ¿no? Ahí hay psicólogos forenses, ¿no? También hay médicos forense también, ¿no es cierto? Todos los que trabajan con, ¿no? Casos de delitos, ¿no es cierto? ¿Ya? E incluso donde vas a ver más psicólogos forenses, más que los CSI, New York,
Si es ahí Los Ángeles, ¿sabes dónde va a ser más psicólogo forense? En esta serie que se llama Criminal Mind, ¿no? Mentes criminales, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí sí son psicólogos, ¿está bien? Forenses, ¿no? ¿Qué cosa estudian? El comportamiento del delincuente, por ejemplo, ¿no? En este caso, el asesino serial, por ejemplo, para poder capturarlo, ¿no? Porque te adelantas a lo que va a hacer, ¿no? Aquí en el Perú no hay tanto, no es tanto así. El psicólogo forense trabaja en los penales, trabajan para el Ministerio Público, ¿ya? Por ejemplo, yo he trabajado como psicólogo, por ejemplo, en el Centro de Rehabilitación para Menores, ¿no? Maranguita, ¿no? Donde incluso dicen que ellos no son delincuentes, son infractores, son menores infractores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se trabaja con ellos tratando de rehabilitarlos, ¿no? Lo mismo en los penales también, ¿ya? O también en el Ministerio Público, tratando de determinar. Lo que pasa es que mucha gente, hijos, te cuento, muchos delincuentes se hacen pasar por loquitos, ¿no? Entonces, ¿no? Para declararse inimputables, ¿no? El psicólogo forense los evalúa y ve, ¿no? Si son realmente tienen un problema mental o si son solamente manipuladores, ¿no? O también cumple funciones más delicadas, como por ejemplo, este, eh, yo tengo una amiga que, por ejemplo, trabaja en el Ministerio Público y esta labor es mucho más delicada. Ella entrevista a niñas violadas, por ejemplo, ¿no? Eso es bien fuerte, ¿no? Hay que saber preguntar, ¿no? Cuando más pequeñas, uy, peor, todavía más complicado. Todavía la niña llora, se asusta, no quiere hablar de eso. O sea, hay que saber preguntar. O sea, ella tiene sus técnicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, le muestra una muñeca y dice, mira esta muñeca, ¿qué le pasó a esa muñeca? Y la niña comienza a proyectarse, ¿no? Esa niña, su mamá le golpeaba, su papá le tocaba, así donde le tocaba, y así van hablando, ¿no? Tienen sus técnicas para que ese tránsito de la entrevista que se necesita no sea tan traumático, pues, ¿ya? Porque se necesita, desgraciadamente se necesita esas pruebas para condenar al miserable que la violó, pues, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante complicado ¿no? ¿Ya? Son psicólogos clínicos en realidad. Algunos de ellos han llevado alguna especialidad y le llaman forense ahora, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Y sí, pues te ayuda a conseguir trabajo a tener la especialización de forense, ¿ya? Es una rama relativamente nueva. ¿Ya, hijos? Listo. Incluso algunos diferencian, ¿no? ¿No? Una cosa es forense, otra cosa es psicólogo penitenciario. No es lo mismo, dicen algunos incluso. ¿Ya? Bueno, pero no te preocupes, yo en el examen, ya, porque esto ya es un plus, ¿ya? Yo en el examen te voy a preguntar solamente de el psicólogo, cuando hablamos de la aplicada, ¿ya? Clínico, educativo, organizacional y social comunitario, nada más, ¿ya? De estos de acá, de repente en el temático sí pueden llegar, aunque lo dudo, ¿ah? Lo dudo, ¿ya? Pero igual ya sabes, ya. 9. Objeto de estudio, cambios y desarrollo de la conducta humana. Intentan descubrir los rasgos generales de cada fase del desarrollo. Mira, su nombre lo indica, pues, psicología del desarrollo, pues. Profe, pero no está. Ah, psicología evolutiva, pues. Ya es lo mismo, psicología evolutiva o del desarrollo. Lo que pasa, hijo, que los nombres van cambiando porque las ciencias van evolucionando. Sí, te cuento. Cuando yo era estudiante, ya, yo estudié en los 90, imagínate, 1990, ya en San Marcos, imagínate, ¿no? Y es más, ingresé antes, sí, ingresé el 88 todavía. En 90 estaba ya en el segundo año. Así se llamaba, psicología del desarrollo, ¿no? Yo sé que desde el 2000 ya se llama psicología evolutiva, así se llama, ¿ya? Listo. Así como te decía que la psicofisiología, ahora se llama desde el 2000 neuropsicología, ¿ya? Y así hay ciertos avances, ciertos cambios en los nombres. Finalmente, la 10. El psicólogo, a diferencia del psiquiatra, no es licenciado en medicina y no utiliza fármacos para tratar trastornos. Ya, primero, ¿quién trata los trastornos de la mente o la conducta? El psicólogo clínico, pues ahí no hay duda, psicólogo clínico. ¿Ya? Entonces la 10, la respuesta es la D. Pero además aprovecho para contarte una diferencia entre el psicólogo clínico y el psiquiatra. Ambos trabajan en el campo de la salud, ¿sí o no? El psicólogo clínico y el psiquiatra. A ambos tú lo encuentras en cualquier hospital, posta, ¿ya? Clínica. Ambos los encuentras. ¿Cuál es la diferencia? El psicólogo clínico, el psicólogo en general, no receta medicinas, no medica, no es médico, de ahí viene el término medicar, pues no es médico. El psiquiatra sí es médico. Un psiquiatra es un médico, o sea, para ser psiquiatra tú estudias medicina y después te especializas en psiquiatría. Ellos sí medican, ¿ya? El psicólogo clínico, en cambio, ¿qué cosa hace? Psicoterapia, orientación. ¿Está bien? En eso te va a ayudar. ¿Ya? Él va a hablar contigo, razonar contigo, tratar de resolver tu problema. ¿Ya?
a través de la psicoterapia. Él no te va a dar medicamentos. Si estás deprimido, hablemos de la depresión. A ver, ¿qué está pasando contigo? De repente tienes pensamientos equivocados, exagerados. Eso pasa a veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué algunos se deprimen cuando terminan con la pareja? En cambio, otros normal. Terminé con mi enamorado, mi enamorada, sí, me dio pena, pero ya, pues ya pasó, ¿qué voy a hacer? Pero no me quiere, ¿qué hago? Así de fácil. En cambio, hay otros que se deprimen, sufren, no sé, ya no quiero vivir. Si el psiquiatra al toque toma tu antidepresivo, o toma esta pastillas para que duermas más y te sientas luego mejor al despertar. Eso hace el psiquiatra. En cambio, el psicólogo clínico, ¿sabes qué va a hacer? Psicoterapia. ¿Cómo psicoterapia? Va a analizar, a ver tus pensamientos. A ver, ¿qué pasa contigo, hijo mío? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué piensas? Entonces el otro le va a contar, ¿no? Doctor, pienso que nunca voy a encontrar nadie como ella. Tanto así, hijo, ¿tú crees que eso es un pensamiento correcto, adecuado, o estás exagerando? Es un pensamiento catastrófico, exagerado. Porque, a ver, nunca nadie como ella, que ella era un ángel caído del cielo, no sé, era la combinación de Angelina Jolie con el cerebro de Stephen Hawking, ¿qué cosa? Era tan perfecta, era. No, pues doctor, no es tanto así, sino que para mí era lo máximo, así. Tú eres joven y habrá oportunidad de encontrar a alguien más. No, yo creo que no nací para amar, nadie nació para mí, como dice ¿cómo se llama? Juan Gabriel, ¿no? Yo no nací para amar. Pero no te parecen ideas exageradas. Y así, ¿ves? Te va ayudando a razonar, a pensar y a superar esa etapa, pues, ¿no? Entonces te va a dar esperanzas, ¿no? Que es en base a la verdad, ¿no? Es más bien, hijo, prepárate, no va a ser la primera ni única vez que sufras. Todos alguna vez en nuestra vida hemos sufrido por amor, ¿no? Entonces no va a ser ni la primera ni la única vez. ¿Ya? Prepárate. O también de repente alguien va a sufrir por ti también. Así es la vida, ¿no? ¿Ya? Hay que tomar las cosas en su real medida. ¿Está bien? Y así, pues, te va ayudando a resolver esos problemas. O a veces también somos así por las carencias afectivas que hemos tenido. De repente papá, mamá no nos ha dado el cariño suficiente, entonces ahora nos aferramos mucho a esta persona, ¿no? Entonces también te ayuda el psicólogo a notar eso para que lo puedas superar, pues también, por ejemplo, ¿ya? Porque está bien, esto debe doler, pero no tanto, pues, ¿no? Por ejemplo, una relación que duró una semana, no vas a estar sufriendo 6 meses, pues no hay proporción. Algo está fallando en ti. Entonces el psicólogo clínico va a tratar de ubicar eso que está fallando en ti y te va a ayudar a superarlo, ¿no? Y eso no se resuelve con fármacos, ¿no? No sé, el psiquiatra te puede dar antidepresivos, pero el problema sigue ahí, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces el psicólogo, a mi entender, es más importante en estos casos. Bueno, listo muchachos. Hemos terminado. ¿Alguna pregunta o duda? Con toda confianza. Sí, dime. Sí, te escucho. Entonces, clínico, pues el clínico, el psicólogo clínico es el que trata, ¿ya? Los trastornos de la conducta, ¿ya? Trastornos, depresión, neurosis, psicosis, el psicólogo clínico es, ¿ya? ¿Está bien? Además, es él porque es el único que trabaja en el ámbito de la salud, ¿no? En un hospital, te decía, es el clínico, pues. Ahí está el psiquiatra. ¿Quién trabaja junto al psiquiatra? El psicólogo clínico, ¿ya? Solo que ya te dije ya, perdón, el psiquiatra puede medicar porque es médico, el clínico no, el psicólogo clínico no medica. ¿Cómo trata las alteraciones o trastornos? Razonando contigo, hablando contigo, escuchando también lo que sientes. ¿Está bien? Eso es psicoterapia. ¿Hijos? Listo, ya. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos al temático, ¿ya? El